Termodinámica en la ingeniería ambiental. El compostaje, por Luis Fernando Ríos. Introducción. El compost natural es un abono orgánico que se obtiene a partir de la descomposición natural en presencia de oxígeno de residuos orgánicos. Este proceso es realizado por microorganismos como hongos, bacterias y actinomicetos, que reducen la materia orgánica a sustancias más simples, produciendo un material estable parecido al humus. La termodinámica del compostaje es un campo fascinante que explora las transformaciones de energía durante el tratamiento y procesamiento de materiales orgánicos. En este proceso, los microorganismos convergen en una danza biológica, liberando calor en una reacción exotérmica que impulsa la descomposición. Mantener una temperatura crítica es esencial, alrededor de 50 a 65 grados Celsius, para activar microorganismos y garantizar una eficiente transformación de residuos en compost. La aireación adecuada, la relación carbono-nitrógeno equilibrada y la fase termofílica destacan como aspectos clave que influyen en la eficacia del proceso. Este fenómeno no solo resulta en la producción de humus, beneficiando la fertilidad del suelo, sino que también ofrece una perspectiva de sostenibilidad al reducir residuos y generar energía renovable. En este breve espacio exploraremos la compleja sinfonía de la termodinámica del compostaje y su papel vital en la gestión ambiental y la agricultura sostenible. Objetivo: realizar un ejemplo de la aplicación de la termodinámica en la ingeniería ambiental mediante un ejemplo de análisis termodinámico de las diversas fases del proceso de los residuos sólidos orgánicos en la creación del compost, mejorando la disposición de los residuos sólidos orgánicos y reduciendo el impacto ambiental negativo para el ambiente. Esquema conceptual del proceso de compostaje. Aquí encontramos como inicio del proceso la materia orgánica, a la cual le adicionamos microorganismos, agua y oxígeno. Se presenta una taza rápida donde encontramos azúcares, aminoácidos, proteínas, grasas y una taza lenta donde encontramos la hemicelulosa, celulosa y lignina. El resultado de este procedimiento nos arroja como productos finales la descomposición como dióxido de carbono, agua, otros compuestos gaseosos, calor y como producto final el compost. Caracterización teórica para el proceso de compostaje. Aquí se muestran los parámetros a tener en cuenta y los valores habituales necesarios para que el compostaje esté en óptimas condiciones. Fases del proceso de compostaje. Se compone de 4 fases llamadas: fase mesófila inicial, donde los microorganismos a temperatura ambiente empiezan a descomponer los materiales, lo que genera aumento de la temperatura, descenso del pH y producción de ácidos. Fase termófila. La temperatura asciende hasta los 60 grados Celsius. En esta fase actúan los hongos y las bacterias formadoras de esporas. Fase mesófila final o de enfriamiento. La velocidad de la reacción disminuye, por lo que baja la temperatura en la pila de compostaje. En esta etapa los hongos termófilos comienzan a degradar la celulosa. Fase de maduración. Actúan nuevamente los microorganismos mesófilos y finalmente los residuos transformados llegan a la etapa de maduración. ¿Conoces las fases del compostaje? Fase mesófila. El proceso se inicia a temperatura ambiente y poco a poco la temperatura de la mezcla va aumentando. El objetivo es alcanzar entre 50 y 70 grados centígrados. Es desde esta etapa que las bolsas de ecobio comienzan a compostarse. Fase termófila o de higienización. Una vez superados los 45 grados, los organismos que se desarrollan a estas temperaturas desaparecen y son reemplazados por microorganismos que soportan hasta 100 grados. Esta temperatura se mantiene mientras continúa el proceso de descomposición de la materia orgánica y puede durar meses. Fase mesófila o fase de enfriamiento. Vuelve a bajar la temperatura y en ese momento se decide si voltear la mezcla para homogeneizarla o dejar que ésta vaya bajando. Aquí continúa la descomposición y los organismos mesófilos se reactivan. Es probable que en esta etapa ya no sean visibles los restos de las bolsas de ecobio. Fase de maduración. Tras un periodo de enfriamiento, llega el momento de la maduración. Esta última fase del proceso se produce a temperatura ambiente y permite la consolidación de nuevas moléculas y puede durar varios meses.
En una composta de buena calidad ocurren 4 fases de descomposición. Fase mesofílica, caracterizada por la degradación de azúcares y aminoácidos, la acción de grupos de bacterias y una disminución del pH. Una fase termofílica, donde se degradan ceras, polímeros y hemicelulosa por hongos del grupo de los actinomicetos. Aquí las altas temperaturas permiten el saneamiento de la composta, ya que los patógenos y semillas indeseadas mueren. Una fase de enfriamiento, donde las temperaturas se reducen y se realiza la degradación de las celulosas y ligninas por bacterias y hongos. Y una fase de maduración, donde se estabiliza y polimeriza el humus a temperatura ambiente. Desciende el consumo de oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. Combustión del compost. Tenemos a continuación la reacción de la combustión del compostaje, donde tenemos como reactivos los residuos orgánicos más el oxígeno, que obtiene como resultado de la reacción dióxido de carbono, agua, calor y compost. El calor que se transfiere a un flujo de aire se puede calcular mediante la siguiente relación. La transferencia de calor es igual al flujo de la masa por la diferencia de la entalpía de salida menos la de entrada. ¿Pero qué es entalpía? Es la cantidad de calor liberada o absorbida cuando una reacción química se lleva a cabo a una presión constante. En la fórmula, Q será igual a la transferencia de calor, M igual al flujo de la masa en kilos, H salida será la entalpía del aire en condiciones de salida en kilojulios por kilogramo y H entrada igual a la entalpía del aire en condiciones de entrada en kilojulios sobre kilogramo. Flujo de masa. El flujo de masa se calcula como la cantidad de masa en kilogramos sobre el tiempo de segundos. Para el ejercicio tenemos 51,92 kilogramos sobre 5.356.800 segundos, dando como resultado 9,693 por 10 a la 6 kilogramos sobre segundos. ¿Cómo obtuvimos el tiempo de segundos? Básicamente tomamos 2 meses, los convertimos en segundos, dándonos como resultado los 5.356.800 segundos. ¿Por qué 31 días? Por los meses en los cuales se trabajó el ejercicio. En razón del ejercicio, para intervalos pequeños de temperatura, se puede tomar como constante de calor específico del aire seco, la sigla EPA, que sería igual a 1,005 kilojoules sobre kilogramo, y el vapor de agua como sigla EPB igual a 1,82 kilojulios sobre kilogramo. La entalpía del aire representada por H, la humedad absoluta representada por W y la temperatura en grados Celsius representada por la T. Entonces tenemos que H es igual a 1,005 factor de T más W, que sería 2501 más 1,82 factor de T. Ahora, conociendo la fórmula de la entalpía, podemos hallar la entalpía inicial teniendo en cuenta la temperatura 1, es decir, en la fase inicial, y la entalpía final teniendo la temperatura determinada en la fase 4. Una vez alcanzados los resultados, la entalpía inicial de 179,53 kilojoules sobre kilogramo y la entalpía final representada en 91,48 kilojoules sobre kilogramo. Ahora vamos a hallar la transferencia de calor, donde tenemos que la transferencia de calor está dada por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada, obteniendo como resultado menos 8,536 por 10 a la menos 4 kilojoules sobre segundo. Para el cálculo de la variación de la entropía, tomamos el valor del calor desprendido determinado anteriormente, lo dividimos sobre la temperatura final del compostaje y eso nos da como resultado menos 2,815 por 10 a la menos 6 kilojoules sobre segundos por Kelvin. Para hallar el desprendimiento del dióxido de carbono, tenemos en cuenta la fórmula de la
reacción del carbono más el oxígeno, que arroja como resultado dióxido de carbono. Para llevar a cabo la operación se tiene en cuenta la entalpía de la reacción a partir de la tabla, la cual tiene un valor de menos 393,5 kJ sobre mol. Posteriormente tomamos la masa molecular del dióxido de carbono, que es 44,01 gramos por mol. Esto lo multiplicamos por la masa llevada a kilogramos, lo cual nos arroja como resultado 0,04401 kilogramos de dióxido de carbono. En el siguiente cálculo tomamos la masa del compostaje inicial y lo llevamos a moles de dióxido de carbono, arrojándonos un resultado de 1179,73 moles de dióxido de carbono. Los multiplicamos por la entalpía y esto nos arroja como resultado menos 464.224,50 kilojoules. Para hallar el balance de energía se cuenta con una ecuación general, con el fin de encontrar la acumulación de energía. Para ello tenemos la entalpía de entrada, la entalpía de salida, el consumo, la generación de energía para obtener la acumulación. Todos estos datos fueron los calculados anteriormente, llevamos a cabo la fórmula y encontramos la acumulación de energía, que es igual a 8,53 por 10 a la menos 4 kilojoules. Ahora llevaremos a cabo el cálculo del balance de materia. Para el balance de materia se tiene en cuenta la misma ecuación general, con los valores obtenidos anteriormente con respecto a la masa, como la masa inicial, la masa final, la variación de la masa y el consumo del proceso de compostaje, arrojándonos como resultado 5 kilogramos.